DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Arrancamos una semana con mucha actividad parlamentaria. Acaba de finalizar un plenario de comisiones de energía y también con presupuesto y hacienda, donde finalmente dictaminaron sobre el tema del gas natural licuado. Es un tema que se va a meter dentro del temario de la sesión de mañana. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo viste el debate ayer? Y la verdad que lo vi como un poco más, podría decirnos, picante que el primero, ¿no? Es como calzaron un poco más la vara, mucho para analizar y para debatir también. Si bien sabemos que la temática fue distinta, ¿no? Ya por ahí cuestiones económicas no se trataron otras temáticas, pero fue muy interesante. ¿Vos cómo lo viste? Muy bien, bueno, y sorprendido de que algunos insistan. Yo creo que ya hasta acá llegamos en cuanto a aquello de que insisten en que no tienen influencia los debates en las elecciones. A mí me parece que con 40 y pico de puntos de rating, todo el mundo expectante, todo el mundo hablando al día siguiente, eso obviamente debe tener alguna incidencia, que muy probablemente haya quienes digan, no, a mí no me cambió el voto o lo que sea, pero bueno, yo creo que obviamente pasa a ser los debates, y bienvenido sea así, uno de los elementos clave de toda elección presidencial. Así es. Bueno, también metiéndonos un poco más lo que es la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación, sabemos que acaba de dictaminar la Comisión de Combustible, Pero de también Energía y Presupuesto, Energía y Combustibles, claro, así es, con Presupuesto y Hacienda. Bueno, eso es un tema que lo vamos a explicar en unas placas, ¿no? Que lo tenés para el día de hoy. Sí, vamos a hablar a fondo de ese tema, que es uno de los temas clave de la sesión de mañana. Y también, bueno, lo que va a ser la sesión de mañana, ¿no? Un temario bastante extenso. Hoy hablaba y le preguntaba al presidente de una de las comisiones, le preguntaba cuánto aproximadamente estiman que va a durar y me dijeron 12 horas aproximadamente. Está bien, compro. Y sí, así que 12 horas, quien dice para mí hasta las 12 de la noche, 1 aproximadamente, van a estar, porque aparte al otro día también hay reunión de comisión, ¿sí? Sí, y van a empezar el juicio político, van a avanzar con el tema de los dictámenes acusatorios contra los 4 miembros de la Corte. Así es. Bueno, si querés, si te parece, José, vamos a empezar a repasar lo que fue la comisión del día de hoy. Después, antes de que finalice el programa, hacemos un breve repaso sobre los distintos temas que van a tratar mañana en la sesión especial convocada para las 12 del mediodía. Para empezar a repasar lo que fue la comisión de hoy, vamos a escuchar al diputado Gioja, que decía lo siguiente. Se han convocado en forma conjunta a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la Comisión de Energía. Tengo la suerte de integrar las dos comisiones, por eso estoy aquí. El tema central es una ley que para promover el gas licuado en la Argentina. La Argentina es proveedora. Se han convocado en forma conjunta a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la Comisión de Energía. Tengo la suerte de integrar las dos comisiones, por eso estoy aquí. El tema central es una ley que para promover el gas licuado en la Argentina. La Argentina es proveedora o es poseedora de recursos, no voy a decir infinito porque no es la palabra, pero de muchísimos recursos que tienen que ver con el gas. Ese gas se vende como gas natural y también se vende al mundo como gas licuado, es decir, se transforma el gas en líquido por un sistema de presión y es lo que antes Argentina importaba. Ahora estamos en condiciones de poder exportar. Para eso que hace falta mucha inversión y para eso hace falta que, los inversores existan, que los inversores vengan. Y para que los inversores vengan, lo que tenemos que hacer es precisamente, no es mostrarle una zanahoria, sino decir, vamos a hacer un régimen de promoción especial para que esta actividad, donde la Argentina tiene ventajas porque tiene mucha producción, pueda como industrializar esa producción, porque esto es
poco industrializar el gas para hacerlo licuado, para poder transportarlo y venderlo a los países del mundo que sin ninguna duda lo necesitan, ¿no? Hoy más todavía, lamentablemente, por el conflicto del Medio Oriente y todo esto que está pasando, creo que es una buena oportunidad para tener un gran movimiento económico que esto va a producir, porque estamos hablando de gasoductos, de un tren, de una hermosa o grandiosa actividad industrial en Bahía Blanca para producir esta licuación de ese gas. Estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de crecimiento y de desarrollo. Yo creo que es importante y bueno, hoy vamos a terminar de ver algunos detalles y es importante, insisto, que la Argentina tenga este régimen para que el capital mundial, ya hay algunos interesados, pueda venir y pueda trabajar, apostar a la Argentina y ayudarnos a ese desarrollo y a ese crecimiento que estamos necesitando. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Gioja en la previa de lo que fue la comisión del día de hoy. Recordemos, se reunió la Comisión de Energía con Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre el proyecto de gas natural licuado que efectivamente está incluido ya y publicado para el temario el día de mañana, José, ¿no? Así es, sí, fue en un plenario de las Comisiones de Energía y Combustible y de Presupuesto y de Hacienda. Recordemos que era el único tema anunciado para tratar, para incorporar al temario de este martes. Pero tenía el tema de que no tenía dictamen. Siempre lo dijimos, varias veces dijimos el hecho de que esta era una cuestión en la que quería avanzar el oficialismo, pero que le faltaba el dictamen, por eso constantemente mirábamos a ver si había sido convocada. Finalmente fue ayer por razones de agenda, no se pudo hacerlo la semana pasada, entonces se hizo hoy. Directamente con mucha. Y es un tema incluso muy esperado, podríamos decir, por parte del gobierno también, ¿no? Así, ha sido claro, impulsado por parte del Ejecutivo y, bueno, ni hablar las reuniones informativas que hubo a principio de año. La última, si mal no recuerdo, la última fue el 11 de julio que estuvo incluso Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía de la Nación. Después seguramente vamos a ir repasando los dichos de ella. Y después ya hacía casi 2 o 3 meses que no se reunía la comisión para tratar este tema específicamente. Claro, sí, estaba pendiente y siempre decíamos, tienen los votos para el dictamen, tienen las firmas para el dictamen, tienen los votos para tratarlo adentro. Hoy, obviamente, Juntos por el Cambio, durante el debate, presentó sus críticas, exteriorizó, dijo, falta muy poco tiempo para que cambie el gobierno. Entonces, y nuevamente, uno de los elementos que suelen argumentar en estos casos es que se le está dando a un sector en particular, en este caso dijeron a una empresa en particular, un tratamiento especial. ¿Qué pasaría si en todo caso lo reclamaran lo mismo para otros sectores? Pero bueno, ese es el tema. La cuestión es que tuvo dictamen el régimen de promoción del gas natural licuado y quedó listo entonces para ser debatido este martes. Fue esta la tercera reunión sobre el tema, porque las anteriores habían sido informativas, como vos dijiste, el 4 de julio y el 11 de julio. Habían sido sendas reuniones informativas. A la del 4 vino el presidente de YPF, Pablo González. A la del 11 de julio, la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Ellos detallaron la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, dieron muchos detalles. Y esas habían sido las 2 únicas informativas que habían ocurrido, y después de ahí no se juntó más la comisión hasta el día de hoy, que efectivamente dictaminaron. Tenían que avanzar con el dictamen, tenían que ponerse de acuerdo, pero nosotros habíamos escuchado ya y lo habíamos comentado, el hecho de que por lo menos entre los sectores de la gente de los bloques intermedios estaban de acuerdo con avanzar con este tema. A ver, vamos a otra placa entonces. La iniciativa del Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo. Fue cuando llegó esta norma. Vino juntamente con la de hidrógeno verde, que esa quedó ahí, quedó en veremos todavía. Busca declarar de interés público nacional la licuefacción del gas natural con destino a la exportación del GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
se propone la creación de un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción del GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte y su comercialización y exportación. Sí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, van a ser beneficiarios aquellos que presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de la sanción, van a tener la prórroga la posibilidad de prorrogarlo por otros 3, según la autoridad de aplicación lo disponga. Va a otorgar otra serie de beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL. Y recordemos también que hoy existe una oportunidad mundial, ¿sí?, del GNL para la Argentina, y los proyectos de GNL van a posibilitar que podamos exportar los recursos de Vaca Muerta más allá de la región. Es un poco los grandes objetivos y desafíos que vienen atrás de este proyecto de ley, ¿no? Por eso es que hace tanta falta esta iniciativa, que de todas maneras, bueno, lo veremos. Yo pensé que iba a ser más tranquilo el debate, me parece que mañana, por lo que se vio en la comisión de hoy, van a haber debates encendidos porque las posturas son bastante distantes. Como todo últimamente. Puede ser el grieta también acá. Sí. Vamos entonces a la próxima placa. Se establece un compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años. Ese es el horizonte de previsibilidad que se le quiere dar. Y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras. Desde la oposición decían, bueno, no les den 30 años, denle seguridad jurídica nada más. Sí. Bueno, también garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años. Así es, y quien también estuvo hablando sobre este tema en la previa de la comisión del día de hoy es la diputada Jutrovic, que veamos lo que decía. Bueno, Vaca Muerta significa una reserva importantísima, la vamos a medir en años, ¿no?, que es una forma más fácil de entenderlo, que dice que tenemos ahí gas, si fuera solamente para consumo propio, para unos 200 años, ¿no? Hablaban eso, de que tenemos una muy buena reserva ahí y está medido en el mundo, digamos que en esta búsqueda de energías renovables, el gas es, como decíamos, la energía de transición y lo que nos está... digamos, lo que estamos necesitando los argentinos es agregarle valor, por eso este proyecto de ley, porque también es un recurso que nos va a permitir equilibrar esta cuestión de las reservas, esta cuestión de necesitar los dólares. Necesitamos exportar esa energía, dejar de ser importadores para poder dedicar esos dólares a otras áreas de desarrollo del país. Digo, estamos hablando en esos términos, ¿no? La Secretaría de Energía hablaba de estos números al momento de cuantificar qué tipo de reservas de gas tenemos. Ahí la escuchábamos entonces a la diputada Jutrovic. Entonces, José, ¿de qué más se trata esto? Bueno, vamos a ver qué nos decía en la próxima placa, vamos a ver qué decía el titular de YPF cuando vino allá por el 4 de julio pasado, sobre el horizonte de reservas que tiene el país. En Neuquén hay un horizonte de reservas, decía, de 16 billones de barriles de petróleo. Hoy nos vamos a empachar de petróleo, ¿no? Sí. Toneladas y de gas, ni te digo. Actualmente, YPF hace 2 meses, esto lo dijo hace 3 meses, o sea que ya hace 5 meses, ha vuelto a exportar petróleo crudo a través de OTASA, de Chile, en una operación que no se realizaba desde el año 2007. Hoy estamos arriba de unos 60.000 barriles con la posibilidad de llegar a 110.000 barriles. Recordemos que nosotros le exportábamos a Chile, después dejamos de exportarle, después volvimos a exportarle. Ahora la intención es volver ahí se ha reanudado la exportación de ellos, pero lo indispensable es que vayamos por más. Vayamos ahora, lo hemos comentado ya alguna vez, a exportarle a Bolivia, que se está quedando sin gas, y de ahí a Brasil y también a través de los barcos al mundo. Ya veremos cómo. Veamos entonces otra placa. Respecto de la demanda local, Pablo González informó que está en 1.8 trillones de pies cúbicos y la proyección para el 2030 da
2.4 trillones de pies cúbicos. Después vamos a verlo con mapitas, sobre todo para entenderlo un poquito más. Y para el 2040, 3.6 trillones de pies, que es lo que se supone que va a consumir nuestro país de acuerdo a la demanda que hoy estamos teniendo. Sí, decía Pablo González que si dividimos el horizonte de reservas que tenemos según la Agencia de Energía de Estados Unidos en las cuencas productivas del país, tendríamos reservas a este nivel de consumo para unos 170 años. Eso es nada menos. No vamos a estar para entonces para verificar este dato. Mucho Pero tiempo. con este nivel de consumos y reservas, Argentina tendría 170 años de reservas en un horizonte de transición energética que no va a durar eso. Siempre recordemos que se habla de que ese horizonte de transición energética será a lo sumo 50 años. Sí. Entonces es lo que tiene que hacer Argentina para exportar cuanto antes mejor y por aprovechar esos 50 años que nos va a dar esta posibilidad. Veamos entonces la próxima placa. A ver. También decía Pablo González que el desafío es monetizar las reservas justamente y ver la forma de abastecer el mercado interno y después los saldos exportables poder exportarlos a través del GNL, que tiene una alimentante física que la demanda regional no alcanzaría a cubrir todo ese horizonte de reserva que tenemos, con lo cual se abre una posibilidad de exportar. Esa es un poco la idea. ¿Qué decía también el Pablo González, que recordemos es el CEO de YPF? En esa oportunidad generó, recordemos, así volvamos allá a ese 4 de julio, creo que fue 4 de julio, ¿no?, que había estado acá, sí, 4 de julio, había habido una controversia con la oposición porque en ese momento reclamaban que no daban la fecha, no tenía sentido que viniera a defender el proyecto alguien que en definitiva YPF, por más nacional que sea, es una empresa. Entonces era como una presentación que estaba haciendo la empresa YPF junto con su socia Petronas, y justamente que lo que tenía que venir eran las autoridades. ¿Qué fue lo que sucedió? Después dijeron, bueno, en realidad iban a venir en esa misma jornada, después no pudo venir la secretaria Flavia Rollón, quedó para el 11 de julio, que fue la semana siguiente, asistió acá al plenario de esas comisiones, en esas dos únicas reuniones que hubo para analizar este tema de manera informativa. Y también para agregar un poco más de información, José, recordemos que hoy el recurso vaca muerta está solamente desarrollado al 8%, así que tenemos todavía un gran recurso, ¿no? Son algunas de las palabras que había dejado Flavia Rollón en la última comisión informativa donde se trató este tema, y también decía que tenemos que dar las condiciones de estabilidad fiscal y tributaria para poder dar la competitividad que requieren estos proyectos que tienen un gran impacto en la economía argentina por sobre todas las cosas. Así es, sí, y justamente era una de las cosas que decían, por ejemplo, también el hecho de que, por ejemplo, la controversia que se daba entre el oficialismo y la oposición era, hoy, por ejemplo, en el debate, era el hecho de que, bueno, se le quieren dar un horizonte fiscal a las empresas, pero lo que no necesariamente les hace ruido a la oposición que sean 30 años. Claro, recordemos, en este caso, cuando hablamos de este tipo de inversiones, son inversiones muy grandes y tienen que ser, y no tienen garantías y no son a largo plazo. En todo caso, también uno de los diputados de la oposición decía, bueno, lo que tendrían que dar es seguridad jurídica. Vamos a hay un dato también que hay que tener en cuenta, es la placa anterior, si podemos ir. En el mercado global hay 400 millones de toneladas y el proyecto de YPF es de 25 millones. Entre los países exportadores que tienen el 75% están Qatar, Australia, Estados Unidos, Rusia y Malasia. Hay 46 países importadores que tienen el 45% y las empresas productoras como Shell, Petronas, sumó. También, además, se estima que para el 2049 crecerá a 700 toneladas anuales la demanda de GNL. Ahora sí vamos a ver entonces el caso de vaca muerta, que presenta más de 150 años de reserva, un poco lo que vos decías también. Argentina en materia de gas tiene un 3% entre gas natural y no convencional. En el mundo existen 28 trillones de pies cúbicos de recursos técnicamente recuperables, es decir, el mundo tiene gas. Porque no convengamos, esto es buenísimo que la Argentina tenga vaca muerta, es un recurso estratégico indispensable, pero no es que está acá solamente y el resto no. No es hay en todos lados. país, sí. Eso es lo importante entonces, es que justamente
el mundo tiene gas, no solamente nuestro país. Hay que establecer un régimen de promoción que nos permita a nosotros llegar a niveles competitivos que tiene una alta demanda. Eso es lo que decían los funcionarios cuando estuvieron acá en el Congreso de la Nación. Decía González, por ejemplo, que la Argentina tiene un problema logístico y que lo hemos citado en algunos informes que hemos dado acá, también en el programa, porque compite con otros países del mundo con una distancia mayor a los lugares de demanda. Claro, nosotros estamos como en el mapa, estamos como muy abajo, muy lejos de los centros a los cuales podemos llegar a exportar. Entonces eso en materia de transporte también, de llevar el tema del gas a, por ejemplo, Europa, termina encareciendo la cuestión, porque nosotros estamos en una diferencia geográfica, en desventaja geográficamente con otros países del mundo. Argentina, al estar literalmente casi en la punta de lo que es el fin del mundo, como le dicen, Así ¿no? es. En comparación con otros países que están ubicados más en lugares estratégicos centrales, abarata más quizá la cuestión del transporte del tema del gas natural. Lo vamos a ver ahora justamente en un mapa, si tenemos el mapa. Si no, ahí está, ahí vemos. Sí. Lo que acabas de decir es exactamente así y lo vamos a ver perfectamente. Mirá lo que está, a Europa. Mirá dónde estamos, allá abajo, pero literal, ¿eh? Claro, justamente. Imagínate llegar hasta China. Hasta China. Hay que atravesar todo el mundo. Creo que si te vas del otro lado, llegas más rápido, ¿no? Así más fácil. Es. Nosotros tenemos competidores que están más cerca, obviamente, pero bueno, tampoco es que hay tantos. Entonces, bueno. O sea, digamos, acá entre estos, ¿cuáles son los países que son los que podrían exportar, digamos? Bueno, Canadá, Estados Unidos, obviamente los de Medio Oriente también. China es un importador, claramente. Australia sí exporta. Pero bueno, nosotros tendríamos como también mercado a Europa y a China, por lo que veo del mapa. Ahí va. Entrar por el lado de China. El mercado asiático, entrar por ahí. Obviamente China, somos socios estratégicos de China. Y veamos entonces la distancia. Ahí creo que se ve así, creo que sí. Malasia, 4.230 kilómetros, millas náuticas, perdón. Rusia, 5.060, Qatar, 5.811, Australia, 5.995, Canadá, 6.330, Estados Unidos, 8.172 y Argentina. José, para ver eso. ¿Qué tal? Lo hice para eso, en realidad. Sí, está muy chiquito. Yo que estoy acá cerquita, como que veo poco, te digo. En realidad estoy diciendo cualquier número, pero no importa. No, lo estás pegando, sí. Argentina, 8.990. O sea, veamos, Malasia está al lado, 4.000. Nosotros estamos al doble de Malasia. Estados Unidos también tiene distancias muy largas para llegar. También es que está. Nosotros estamos abajo. Pero Estados Unidos está arriba, también bastante lejos. Pero les queda más recto para ir a Europa en realidad. Claro. Si vos mirás lo nuestro, es un recorrido un poco más largo. Nosotros tenemos 8.000, casi 9.000 millas náuticas, ¿no? Dice ahí, no, 8.990. Sí, 9.000. Así que 9.000. Por 10 redondeamos 9.000. En cambio, sí. Estados Unidos tenés... Ah, no es tanto, 8.172. 8.172. Pero ellos tienen los recursos, en todo caso, como para invertir, porque obviamente hay que llevarlo, tenés que hacer cargo de llevarlo. Y tenés que ofrecer precios competitivos. No es que lo llevas allá y lo empezás a ver a quién se lo vendes. No, tenés que hacer la venta y tenés que, bancarte que no vas a recaudar tanto, obviamente, porque tenés que bancarte la distancia. Estados Unidos tiene las espaldas para bancársela, en todo caso. Pero bueno, esos son entonces un poco los datos. Pablo González decía en ese momento que Argentina tiene ese problema logístico porque compite con otros países del mundo con una distancia mayor. Además, entre las motivaciones, planteó valorizar el potencial de Vaca Muerta, aumentar la inversión extranjera y, entre los beneficios, el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo, ingreso de divisas, todo lo que cualquier gobierno esperaría y cualquier país. Y entonces la idea es que Argentina pase de ser un país importador de GNL en el invierno a ser un país exportador todo el año y poder cubrir el incremento de demanda en el país, obviamente sin desatender. No, o sea, cubriríamos la demanda en la Argentina y mandarlo. Y que se realicen las obras para que llegue el gas al norte por sobre todas las cosas también. Esa es una de las cosas, que hay una cuenta regresiva que ya está en marcha por lo que decíamos respecto de Bolivia. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, José. Hasta con el gas pasa eso. Es que ya tienen que ponerse en marcha, y lo han dicho, las autoridades han hablado de ese tema del gasoducto norte, ponerlo en marcha. Claro, porque es un reclamo histórico también por parte de las provincias del norte respecto al tema del gas, de las obras para el gas, ¿no? Así es, sí. Y entonces veamos entonces una placa más. A ver, Vaca Muerta en números, tanto hablamos de Vaca Muerta, algunos
3 datitos nada más. Segundo recurso no convencional de gas en el mundo, o sea, lo que habla bastante bien de esta beta que tenemos. 31 empresas con posición en el proyecto están trabajando en Vaca Muerta y es el 4.º recurso no convencional de petróleo en el mundo. Así es. Bueno, llegamos al momento de hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la 3ª edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, 3ª edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Punto Género, lunes, 23 horas. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, sí. Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. El movimiento feminista en el periodo 2018-2019 y antes también durante 16 años, hemos construido un poder que fue manifestado con los pañuelos verdes, que fue estando en la calle, estando en el Congreso, estando en todas partes, en todas las provincias. Lo que fuimos generando también fue capacitación. En esas capacitaciones y en esos encuentros muchas veces es la accesibilidad a los recursos, poder dar una respuesta, los programas del Ministerio que muchas veces, y del Ministerio de Mujeres y de otros organismos estatales que se encuentran en plataformas digitales. Entendimos que poder achicar las brechas de desigualdad, por ahí pensar esta herramienta por un lado para la capacitación en Micaela Digital. Punto Género, lunes, 23 horas. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ahora sí continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la comisión del día de hoy, un plenario de comisiones de la Comisión de Energía con Presupuesto y Hacienda, donde efectivamente dictaminaron sobre el gas natural licuado. Y quien estuvo hablando en el post de la comisión del día de hoy es el diputado Carnay, que decía lo siguiente. Sí, esta es una ley muy importante. Ingresó al Congreso como proyecto del Ejecutivo en mayo de este año. Y ya tuvimos 2 reuniones informativas con miembros del Gabinete Nacional, del área de Energía y de Economía, y también con Pablo González y los dirigentes de YPF. Entiendo que como diputado nacional de Neuquén, creo que las palabras del diputado electo, Rolo Figueroa, fueron bien claras, lo que significa para Neuquén y lo que significa también para todo el país este proyecto de gas nacional licuado. Gas natural licuado, perdón. No se entiende la postura de la oposición. Ya cuando se hicieron las reuniones informativas se planteaba sobre la oportunidad, siendo un tiempo electoral, porque íbamos a discutir esto, y justamente lo que se le respondió es que lo importante es que el Congreso funcione más allá de que sean años electorales, porque lo que se le cuestiona a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, es que en tiempos electorales no funcione. Esto es todo lo contrario, sobre todo en política de Estado, como tiene que ver este proyecto de ley. Con lo cual, otra de los cuestionamientos que se planteaban, que hoy se reiteran también, es por qué vinieron los directivos de YPF a presentar este proyecto de ley o a defender este proyecto de ley en la reunión informativa. Y yo creo que lo que la oposición plantea como una debilidad, yo creo que es una fortaleza. Justamente YPF viene porque hace un poco más de 10 años YPF fue reestatizada y a partir de eso cambió toda la política
política energética del país, con YPF como, digamos, como empresa nacional, pero además como que impulsando toda la política energética. Así que bueno, entiendo que mañana lo podemos convertir en ley. Esto está esperado por toda la provincia de Neuquén, lo decía el gobernador electo, intendentes de todas las expresiones políticas partidarias, el gobernador actual, la legislatura de Neuquén nos han dado el mandato a quienes somos diputados de la provincia de Neuquén para que aprobemos esta ley. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado Carnay, entonces hablando, una vez que finalizó este plenario de comisiones. José, ¿qué más se trata este tema que sabemos que se va a meter mañana en el temario, ¿no? Así es, y bueno, hasta ahora comentábamos un poco lo que había dicho Pablo González en su presentación del 4 de julio. Ahora vamos a la del 11 de julio, la otra reunión informativa donde estuvo la secretaria de Energía, Flavia Arroyo, que dijo: nuestro desafío hoy es poder aprovechar y monetizar el potencial de Vaca Muerta. Es todo lo que venimos hablando justamente. Sí. Ella decía que hoy existe una oportunidad de mercado para el país en lo que es GNL y los proyectos van a posibilitar que podamos exportar más allá de lo que es la región de Chile, Brasil y Uruguay, los recursos de Vaca Muerta, porque es lo que decíamos entonces, ya se le está exportando a Chile, se le va a exportar vía Bolivia a Brasil, a Uruguay ya se le está por exportar, entonces bueno, un poco esa es la idea, es un desafío justamente para la Argentina, la posibilidad de agregar valor también para industrializar el gas de Vaca Muerta. Y decía que hoy está justamente desarrollado, eso lo decías vos, el dato ese, 8% solamente de la potencialidad de Vaca Muerta. Veamos entonces por qué se necesita un marco convencional, justamente. Bueno, es un desafío que va a generar industrialización. Hoy, de los proyectos que están en marcha, el más grande es el de Petronas YPF. Justamente de eso, por eso había venido la primera vez el titular de YPF juntamente con la gente de Petronas. Hay una sociedad que significa para el país una inversión multimillonaria y es una oportunidad de industrializar y agregar valor al recurso. Se requiere de un marco promocional para hacer viable toda esta posibilidad, porque estas inversiones son de capital intensivo. El proyecto de YPF arranca en una primera etapa con una inversión de más de 10.000 millones de dólares y estiman en lo sucesivo llegar a los 40.000 millones de dólares. Es un dinero. Por eso, al hablar de semejante cantidad de cifras, por eso hablamos del tiempo, de esa ventana del tiempo de 30 años, nada menos. Así es. Ahora veamos el tema de la transición energética, que es un tema que justamente ayer en el debate al hablar de medio ambiente también y de todas esas cuestiones y el cambio climático, bueno, esta es una cuestión de la transición energética, justamente atiende a la necesidad de preservar el medio ambiente. Es indispensable en todas las agendas energéticas del mundo y Argentina adhirió al Acuerdo de París, donde se planteó la neutralidad climática en 2050, Acuerdo de París, ayer lo mencionaron también en el debate, todo tiene que ver con todo, y la transición energética ofrece oportunidades para la Argentina en el marco del gas, así como también de otros recursos de la Argentina. El gobierno ya ha enviado el proyecto de hidrógeno verde, lo mandó conjuntamente con este proyecto de gas natural licuado. No recuerdo, ¿hidrógeno verde ya se había tratado en comisión o todavía? No, me parece que no. Se empezó a tratar. Me acuerdo que ingresaron juntos GNL con hidrógeno verde, pero se avanzó sobre GNL, pero hidrógeno verde todavía no. Se dijo en su momento que, bueno, empezaba el tratamiento, se avanzó con esto solamente. En definitiva, es un desafío porque el país tiene los minerales en el marco de la transición energética, que es una oportunidad para la Argentina, otra oportunidad. El mundo nos está dando muchas chances con bueno, el gas, que ya lo tenemos, el hidrógeno verde, la posibilidad del hidrógeno verde, el litio, son todas alternativas que tienen al Congreso como especial protagonista, porque todo tiene que pasar por acá en cuanto a leyes que hagan a la explotación de esos bienes de los que tenemos nosotros. Hay un crecimiento de la demanda energética también en el mundo, impulsada también por los países en desarrollo, y hay una tendencia a la electrificación de las demandas energéticas y al incremento de fuentes renovables. Por eso es lo que tiene que ver con esta cuestión del gas. Entonces todas esas cosas después van a resultar otras alternativas. Vamos entonces a la otra placa. Hasta el año 2030 y en el corto plazo
hay un incremento de la demanda de GNL en el mundo. Y luego hay incertidumbre de acuerdo a cómo el mundo encare y con qué velocidad el tema de la transición energética. Esto lo vamos a escuchar por mucho tiempo, esta cuestión de la transición energética, y que no está definido cómo se va a alcanzar. Inclusive en la Argentina tampoco está definido cómo es que se va a avanzar, si se le va a prestar atención, depende de quién gane estas elecciones, sí, cuánta atención se le pueda prestar a los acuerdos de París. Pero al corto plazo el comercio aumenta y va a estar dominado principalmente por Estados Unidos y Medio Oriente, que lo vimos también ahí, esos detalles en el mapa donde veíamos que Estados Unidos está tan lejos del mundo, casi tan lejos como nosotros, pero tiene las espaldas para llegar con todo su para el transporte más energía. que nada. Así Claro. es. Al corto plazo hay un aumento del comercio de GNL. Se puede duplicar al 2040, pero más alejados al 2050 hay una situación de incertidumbre de cómo en el mundo va a avanzar en la transición energética. Y bueno, y ahora vamos a ver entonces un gráfico donde vamos a tener acá datos bien concretos con respecto a las comparaciones y a lo que tiene la Argentina. MTPA. ¿Qué es MTPA? Son millones de toneladas por año. Y entonces justamente veamos, el primero es Qatar. Qatar tiene 82 millones de toneladas por año. Australia 80 millones de toneladas por año. Estados Unidos 78, Rusia 32, Malasia 28 y nosotros tenemos 25 acá. No entramos en la tabla de posiciones, pero acá estamos y son 25 millones de toneladas por año y esa es la gran chance que tenemos para justamente llegar a esto. Así que también tenemos Japón, en este caso los países importadores, Japón tiene 72 MTPA, China 67, Corea del Sur, estos son los importadores, 46, Francia 23 y España 21. Bueno, nosotros también tenemos que tener en cuenta el tema de los proyectos y demanda de gas natural. Sí. El GAP, ¿qué es GAP? A ver, gasoducto Agua Pietra. Ese es uno de los emprendimientos. Nosotros hablamos mucho de Vaca Muerta. Bueno, va a haber que hablar también de Agua Pietra, que tiene 70 millones de toneladas por año, justamente, y se apunta eso lo va a tener en 70 millones en 2030, en 2035 120 y la idea es llegar a 2050, vamos a estar viejitos para ese entonces. Ya vamos a estar, sí. 700 millones de toneladas por año y bueno, eso es un poco un repaso que hay que tener en cuenta también que entre los exportadores el 75% están concentrados entonces en Qatar, Australia, Rusia, Estados Unidos y Malasia. Y entre los importadores hay más diversificación, como veíamos en el mapita, 60% está en Japón, China, Corea del Sur, Francia y España. Bueno, la competencia que nosotros tenemos es con Estados Unidos y Medio Oriente y bueno, lo importante es que podamos estar con una legislación importante como para que nos permita poder llegar a competir y para finalizar, bueno, hay que recordar, por ejemplo, Flavia Rollón decía que este proyecto de ley realmente cambiaría la realidad productiva de la Argentina, que ahí lo vimos en estos datos, si son todos como lo vemos, no solo cambiaría la realidad productiva argentina, sino también la económica y decía la Secretaria de Energía, Dios quiera que se puedan hacer porque son proyectos muy intensivos en capital, muy fuertes en inversión, que requieren 3 años de construcción, pero estamos convencidos que Argentina y Vaca Muerta tienen toda una posibilidad enorme de proyectos en materia de GNL. Así es, y mañana seguramente que se va a ampliar mucho más respecto al tratamiento de este tema, porque este tema justamente se dictaminó en el día de hoy, en este plenario de comisiones, para que esté en condiciones de meterse dentro del temario de la sesión especial que está convocada para mañana a partir de las 12 del mediodía. 10:30, labor parlamentaria, 12 del mediodía, sesión especial. Ahí te vamos a ver tempranito. Claro, con la previa seguramente vamos a estar ahí y no creo que tengamos programa mañana porque dicen que se estiman 12 horas aproximadamente de sesión. Pero bueno, vamos a
repasar, a ver los temas que van a estar mañana. 10:30, entonces reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para las presidentas y presidentes de bloque con motivo de la sesión especial citada para el día de la fecha. Entonces sabemos siempre que la reunión, la Comisión Parlamentaria se hace antes, se hace antes de la sesión especial para preparar temas de organización más que nada. Y martes 10 también, entonces 12 horas, sesión especial en el recinto. Podemos un poco contar de qué van a tratar mañana, ¿no? Un poco, bueno, José estuvo explicando con mucho detalle, con gráficos sobre el tema del gas natural licuado, que por fin se mete dentro del temario, porque es un tema que ya hace un año que se presentó. No, este mismo año se presentó en el mes de mayo. Claro, fue medio que a principios, ya no tan a principios de año. Se hablaba mucho del tema, pero bueno, finalmente el Poder Ejecutivo lo habían anunciado el presidente. Y de hecho hubieron 2 reuniones informativas en el mes de julio. Yo pensé que al ser tan pegaditas las reuniones informativas, yo pensé que se iba a meter inmediatamente en el temario de la próxima sesión, pero bueno, evidentemente pasaron algunos meses y recién mañana está en condiciones de tratarse y seguramente que los diputados y diputadas nacionales van a poder comentar al respecto, van a profundizar más sobre este tema y contarnos de qué se trata. Pero también van a tratar otros temas, como el tema del programa Argentina Inclusiva, ¿no? La creación. Es un proyecto que crea un programa de formación justamente permanente de los empleados públicos y funcionarios públicos, justamente. Ese es el que figura a priori en el primer lugar en el temario. Todo eso se va a definir, recordamos, en labor parlamentaria, el orden de prelación de los temas a tratar. Seguramente va a haber, me imagino que muchas cuestiones de privilegio en la previa, va a haber seguramente. Hay varios que van a pedir hablar sobre el tema de Israel también, seguramente. Israel va a estar presente, muy presente ahí, y seguramente la izquierda, que tiene una postura muy puntual sobre esta cuestión, no va a rehuir el debate. Veremos, ese va a ser un espacio bastante caliente. Y también es importante hablar sobre el tema del programa Argentina Inclusiva, porque se habla sobre la capacitación en los derechos de las personas con discapacidad, sin dejar de tener en cuenta que uno de los candidatos a presidente había utilizado la palabra mogólico para referirse de alguna manera, un insulto a las personas que tienen el tema de la incapacidad, ¿no? Así que es un tema también que seguramente se va a meter mañana dentro cuando se trate este tema, totalmente repudiable ese tipo de declaraciones, ¿no? Sí, que ayer también mencionaron el debate. Después avanza con el tema vedette, por lo menos para el oficialismo, que es el tema del programa Compre Sin IVA. Sin duda. Que va a estar y yo calculo que va a ser el que va a tener mayor cantidad de expositores sobre ese tema y van a avanzar con ese tema. Bueno, a ver, vamos a ir viendo en unas placas los temas de mañana. Ahí está, entonces proyecto Argentina Inclusiva, un poco lo que lo estuvimos contando, proyecto unificado de varias iniciativas, una de ellas de la cordobesa Natalia de la Sota, tuvo dictamen el 6 de septiembre. También, como decía José, el tema del programa Compre Sin IVA, también dictamen este miércoles. Bueno, es un tema que actualmente está funcionando, pero a través de decreto. Lo que busca este proyecto de ley que se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados, de alguna manera, 2 o 3 cosas. Por un lado, aumentar el piso de devolución de 18.000, pasarlo a 23.000 pesos. Ampliar el margen de la variedad, en realidad, de las tarjetas con las cuales se puede comprar y que te devuelvan el IVA. Actualmente solamente funciona con la de débito. Con el proyecto lo que se busca es que te reintegren también comprando con la de débito, con la de crédito y también con las billeteras virtuales. Y por sobre todas las cosas, algo en lo cual insiste el oficialismo, es que si este programa queda establecido a través de una ley que surge del Congreso Nacional, venga el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre, la idea es que no pueda modificarlo o dejarlo sin efecto. En realidad por lo puede, pero que sea un poco más complicado sacar el tema del programa para que quede instalado como una política de Estado, ¿no? Por eso también la oposición veíamos que lo decía, que de alguna manera no se puede estar condicionando las cuestiones fiscales del próximo gobierno, sea cual sea el próximo gobierno, y por eso la oposición ofrecía ponerle un límite de tiempo a esta devolución del IVA, lo cual el oficialismo no está de acuerdo y quiere avanzar porque sea sin límite de tiempo, ¿no? Así es, sí, justamente, y decía que el tiempo fuera hasta el 9 del funcional, hasta el 9 de diciembre. Recordemos que ha tenido un alcance hasta el 30 de septiembre, que ya está vigente a través de un decreto de 16 millones
han accedido de personas han accedido al beneficio y se ha movido en materia de devolución más de 25.000 millones. Así es, tenemos un poco más de información, a ver en placas, sí, Universidades Nacional, sí, creación de otras universidades porque ya se estableció la creación en la última sesión de 5 universidades más. Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, creación. Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y Universidad Nacional del Saladillo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como vemos, otra vez Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, bueno. Otras 2 facultades más en Buenos Aires, una en Entre Ríos. ¿Por qué digo esto? Porque la última vez también se estableció en la última sesión la creación de 5 universidades nuevas, de las cuales 3 estaban en, 3 o 4 en Buenos Aires. La vez pasada, cuando fue la última sesión, que incluso en el Senado también ya la aprobaron. De las 5 eran 3 en Buenos Aires, una en la capital y otra en Córdoba. Bueno, 4 en Buenos Aires. Claro, una en capital, entre capital y provincia, ¿viste? Sigue estando. En este caso, el caso de Cuenca del Salado es una iniciativa del diputado Jacobiti. Sí. En el caso de la de Entre Ríos es de Blanca Osuna y en el caso, perdón, la del Salado es de María Rosa Martínez. Sí. La de Jacobiti es la de Saladillo. Así es. Bueno, vemos un poco más de información en placas de lo que va a ser el temario del día de mañana. Tenemos, ahí está, Ley Olimpia, bueno, una ley que ya la estuvimos hablando durante mucho tiempo acá, que tiene que ver con protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital, consideración de modificaciones introducidas por el Senado. ¿Por qué digo esto? Porque esta ley ya se había tratado en comisión, ya había tenido dictamen, fue tratada en el recinto, tuvo la media sanción por parte de la Cámara de Diputados, el giro al Senado, el Senado introdujo algunas modificaciones y por eso vuelve a la Cámara de Diputados. Ahora, cuando vuelve con aprobación por parte de la Cámara de Diputados, ¿necesita la misma cantidad de números o no tanto? La mayoría simple le va a alcanzar. ¿Cuánto estamos hablando de mayoría simple? 129. Sí, no, con un voto más te alcanza. No necesita mayoría especial. Porque ya obtuvo la sanción en su momento, nada más que introduce una pequeña modificación y por eso vuelve al Senado. Recordemos que cuando hablamos de Ley Olimpia es una ley para incorporar la violencia digital dentro de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que establece actualmente 7 tipos de violencia de género, ¿sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, no solamente la violencia física, la psicológica, la emocional, la simbólica, la mediática, la obstétrica, un montón de tipos de violencia. La idea es que la Ley Olimpia, que establece la violencia digital, se incorpore como un tipo de violencia. Entonces, ¿para qué sirve esto? Que cuando una mujer va a realizar una denuncia a los estrados judiciales, el juez pueda tener la ley, sí, que sale de aquí del Parlamento, para poder aplicar con más severidad, podríamos decir, a todas aquellas personas que difunden material íntimo de alguna mujer, los que se conoce como la pornovenganza, ¿no? De alguna persona en realidad, porque eso muchas veces termina ocasionando, bueno, lesionando su dignidad y un montón de cosas que hay muchas mujeres que terminan suicidándose incluso después de ese tipo de actos. Así es, y bueno, también van a tratar el tema de GNL, que ya hablamos bastante sobre el tema, y el régimen de promoción. Tenemos una plaquita de la más, industria del calzado. Ese va a ser Ahora me parece que lo tenemos en placa eso. Me parece que no. Plan nacional, no, está bien lo que decimos. El de la industria del calzado sí lo van a tratar, justamente es un proyecto de la diputada Constanza Alonso y que bueno, establece un régimen de promoción especial para los trabajadores y para las empresas del calzado. Bueno, y ahí como vemos en placa, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y también modificación al Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Alquileres. El tema del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 es un plan que se trató en su momento en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es presidida por Facundo Manes, que establece objetivos a corto, mediano y largo plazo para avanzar en el tema de la ciencia y la tecnología. 10 desafíos. 10 desafíos, exactamente. Y que en su momento fue un poco cuestionado respecto a cómo se iban a implementar esos desafíos, porque decía, están muy buenos los objetivos, pero ahora planteemos o especifiquemos cómo vamos a llegar a esos desafíos, que fue un poco el tratamiento de debate en la última comisión y que seguramente mañana van a profundizar también respecto a ese tema. Y el caballito estrella, Ley de Alquileres, nuevamente aquí en la Cámara de Diputados, porque la Ley de Alquileres ya tuvo dictamen de comisión en su momento, tuvo el giro al Senado, el Senado termina dictaminando un proyecto distinto, entonces mañana se van a tratar 2 proyectos. Está el proyecto original y el que viene con modificaciones del Senado. Así es, sí, bueno. ¿Vos qué decís, cuál se aprueba?
Arriesgás, José. Vos sabés que recién, llegando para acá, me retuvo un instante nuestro compañero Mauricio cantando, y que justamente estaba... y me decía, ¿y qué pasa si se rechazan los dos? ¿Qué puede llegar a pasar? Recordemos que hay diputados como los de Milei que ya haber mucha dijeron gente que van a enojada si se rechazar rechazan los los tres. Si llegan a rechazar los dos, hay que chequearlo, pero en ese caso prevalece lo del Senado, aparentemente. Ok, bueno, mañana veremos entonces cómo se aplica y no pasó eso. nunca, o por lo menos... Viste que siempre hay una primera oportunidad para empezar a aplicar otros artículos del reglamento del Congreso de la Nación Argentina. ¿Por qué? En esos casos el reglamento prevé esa situación y dice que de alguna manera debería prevalecer la del Senado. Veremos cómo se resuelve mañana. Y llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. No creo que mañana nos veamos, no creo que tengamos programa. Uno nunca sabe porque al parecer se estiman 12 horas de sesión, pero seguramente nos estaremos viendo el miércoles, como todos los días, aquí por la pantalla de Diputados TV. Chau. Hola, ¿cómo andan?